Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar. Se está escuchando un eco. Perdóname, si quieren apagar los micrófonos, los panelistas, se está escuchando un eco. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinar Peligros y riesgos socioambientales en tiempos del post-COVID-19. Este espacio se enmarca en la conmemoración del 5º aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si y es organizado por la Rectoría de la Pontificia Universidad Javeriana. Les habla Adriana Carolina Díaz, gestora de proyectos de extensión en la Dirección de Educación Continua y Consultorías de la Vicerrectoría de Extensión y Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Javeriana. Quiero empezar agradeciendo a quienes se conectan desde todas las regiones del país. Tenemos personas conectadas desde Agua de Dios, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Neiva, Villavicencio, Pamplona y otros muchos lugares hermosos de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos. También un caluroso saludo. También tenemos personas en Perú, Madrid, Nicaragua, Australia, Montreal y otros países que también nos acompañan en la plataforma Facebook Live y en la plataforma Blackboard Collaborate, en la que nos estamos encontrando. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a compartir sus preguntas en nuestro chat y sus opiniones en las redes sociales usando el hashtag numeral Aprende en casa y numeral Laudato Si con la etiqueta @unijaveriana y @educontinuapuj. Queremos agradecer también a nuestros panelistas, a la Rectoría de la Universidad y a las Facultades de Estudios Ambientales y Rurales y de Ciencias Económicas y Administrativas por su participación en la organización de la agenda académica de este espacio. Y finalmente, cómo no agradecer al equipo técnico que ha hecho posible esta transmisión en estas dos plataformas. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Sandra, y todo el equipo de Educación Continua. Agradecemos también a las facultades y a toda la gente que ha estado detrás del proyecto de Laudato Si dentro de la universidad. Tengo el honor de darle la bienvenida al padre Jorge Humberto Peláez Piedrahíta, rector de la Pontificia Universidad Javeriana. Padre, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para todos ustedes. En nombre de la Javeriana, los saludo. Estamos en el segundo webinar de los 4 que hemos programado en el contexto de esta celebración del 5º aniversario de la encíclica Laudato Si. Durante estos 5 años en la Universidad Javeriana hemos venido realizando una serie de actividades académicas, investigativas, eventos internacionales, etcétera, alrededor de la encíclica. Y en esta reflexión que hemos hecho con miembros de nuestra comunidad universitaria y con invitados muy destacados del exterior, hemos podido identificar una serie de temas respecto al cuidado de la casa común que han ido permeando, penetrando en nuestra vida académica y están marcando, inspirando la reflexión curricular, mismo que la investigación. En este webinar queremos que nuestros panelistas nos ayuden a comprender, nos ayuden a profundizar en los peligros y riesgos socioambientales globales que están en juego en esta pandemia y que nos ayuden a hacer un análisis crítico de las decisiones, de las políticas, de todo lo que han ido orientando y decidiendo los gobiernos en cuanto al, digamos, al manejo de la pandemia y respecto a la reactivación de la economía en un contexto de profunda incertidumbre. ¿Cómo se va a desarrollar este webinar? Nuestra decana nos lo va a explicar más en detalle. Simplemente quisiera anotar cómo vamos a tener diversas aproximaciones de los diversos expertos. Habrá una aproximación que será desde el antropoceno. Cuando utilizamos esta palabra que suena un poco extraña, nos referimos a esa era de nuestro planeta Tierra, analizada, leída,
interpretada desde el significativo impacto que las actividades realizadas por nosotros los seres humanos han tenido sobre los ecosistemas. Ellos nos ayudarán a entender las enormes complejidades de esto que llamamos desarrollo, de esto que llamamos progreso y del tremendo impacto que eso ha tenido y sigue teniendo sobre los ecosistemas de nuestro planeta. También tendremos una lectura, un acercamiento desde la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. También escucharemos la lectura desde las ciencias económicas y cómo es tan importante, tan pertinente este llamado que nos hace el Papa Francisco para que se dé un diálogo entre la política y la economía, que pongan siempre en el centro a la vida humana y la vida de todo el planeta Tierra y el bien común. En esta pandemia hemos entendido, ojalá no olvidemos la lección, cómo todo está conectado con todo. La salud mía depende del cuidado del otro. Hemos sentido la absoluta necesidad y la absoluta pertinencia de ser solidarios todos con todos, y esta ética del cuidado mutuo nos da un potente mensaje para poder salir adelante. Y finalmente, en esta brevísima introducción, el Papa Francisco nos ha transmitido un mensaje desde la encíclica que adquiere toda su vigencia en esta crisis planetaria, y es entender que no existen dos crisis separadas, una crisis ambiental y una crisis social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Bienvenidos pues a este webinar y escuchemos a nuestra decana y a los panelistas que vienen a continuación. Gracias por acoger nuestra invitación. Muchas gracias, padre. Para dar inicio a nuestro webinar, como dice el padre, le doy la palabra a la doctora María Adelaida Farah Quijano, decana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, doctora en Estudios de Desarrollo de University of East Anglia del Reino Unido, magistra en Desarrollo Rural y economista de la Pontificia Universidad Javeriana. María Adelaida, bienvenida y un gusto poder acompañarte. Muchas gracias por la presentación, Adriana Carolina. Muchas gracias, padre, y buenas tardes a todas y a todos. En el momento de la inscripción a este webinar, los interesados, todos los que están en este momento conectados, respondieron una pregunta. Y la pregunta era, ¿cuál cree que es el principal riesgo socioambiental que habrá en tiempos post-COVID-19? Y había unas opciones para escoger, o había la opción también de otros. Y nosotros hicimos una gráfica que creo que ya están viendo en este momento en pantalla, si ya la estamos viendo, y este es el resultado. Tuvimos más de 375 personas que respondieron la pregunta, y miren las respuestas que dieron ustedes. El más del 53% de los que contestaron dijeron que el principal problema es la reducción de los controles ambientales que habrá en el post-COVID-19. Un 20% habló del incremento de la contaminación del aire, un 12% el incremento de la deforestación, y un 11% pérdida de biodiversidad, y un 4% mencionó otros temas como los relacionados con desechos, residuos, agua, recursos hídricos, actividades ilícitas, plástico, pobreza temas relacionados con pobreza, desigualdad social, aumento del consumo desaforado, entre otros temas. Entonces, este es como un abrebocas para las presentaciones y el panel que vamos a tener ahora. Entonces, con este preámbulo, permítame, por favor, presentarles a nuestros 4 conferencistas, a nuestros 4 panelistas. El primero es el doctor Ertuğrul Nanetti. Él es ambientalista muy reconocido del país,
miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y es el director del Instituto Quinaxia aquí en Colombia. El doctor Héctor Angarita es investigador del Centro de América Latina del Instituto Nacional de Estocolmo, con sede en Bogotá, Colombia. La doctora Ana María Hernández Algar es la jefe de Asuntos Internacionales, Política y Cooperación del Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia y es la presidenta mundial de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, IPBES. Y el doctor Luis Carlos Reyes Hernández es el director del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana. Muchísimas gracias a los cuatro por haber aceptado nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Y quiero empezar dándole la palabra al doctor Gull. Doctor Gull, usted lleva un buen tiempo pensando, leyendo y escribiendo sobre lo que nos decía el padre rector sobre el antropoceno. Y quiero preguntarle cómo los planteamientos y las reflexiones sobre lo que muchos llaman una época nueva planetaria con nuevas condiciones climáticas y socioambientales nos sirven para pensar los escenarios de la pandemia y especialmente del post-COVID-19. Y quiero que todo esto esté inspirado en los cambios a los que nos llama el Papa Francisco cuando dice en su encíclica Laudato Si, el desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Doctor Gull, entonces le dejo la palabra y muchas gracias de nuevo. Muy buenas tardes a todos, María Adelaida, padre rector, todas las personas que nos están escuchando. Yo quisiera empezar por agradecer la invitación a este seminario, a este webinar tan interesante y tan pertinente y oportuno. Y para eso he preparado una corta presentación para hacerla hoy, que les pido el favor de que pongan en pantalla. Muchas gracias. Pasemos a la siguiente lámina. Mi presentación va a tener las partes que ustedes ven allí. Voy a hacer una corta introducción, a mencionar qué se ha hecho y a empezar a hablar de cuál es el contexto de la pandemia y cuál es la crisis sistémica por la que está atravesando el mundo en este momento, y ver desde luego la pandemia como una expresión del antropoceno, a lo que creo que realmente es el tema donde más puedo contribuir, y luego pasar a hacer una serie de hipótesis sobre riesgos y retos en el post-COVID-19. Entonces, por favor, la próxima lámina. Unas cifras que creo que todos conocemos. En el mundo tenemos prácticamente 4.9 millones de casos y alrededor de 325.000 muertes por el COVID. En Colombia tenemos del orden de 17.000 casos confirmados y 613 muertos. Yo quisiera señalar algo muy interesante en este punto, y es que lo que se ha hecho en Colombia, que ha sido algo muy rápido y muy bien pensado, nos ha llevado a poder aplanar la curva del COVID, la curva de contaminación, la curva de infección. Y eso nos ha dado, como se dice, tiempo. Eso nos permitirá tener una mayor capacidad de manejar el COVID en la medida en que siga incrementándose y en la medida en que siga aumentando la cantidad de personas infectadas. Sigamos, por favor. Próxima. Sí, ahí. Hay una cosa que es muy importante ante la imposibilidad de frenar la difusión del COVID.
hemos recurrido a las estrategias viejas, a las estrategias que se han usado toda la vida por parte de la humanidad, a la cuarentena, al aislamiento, a medidas de higiene como el lavado de manos y el uso frecuente de desinfectantes. Y también se han hecho una enorme cantidad de eventos, de reuniones, de intentos de entender mejor qué es lo que nos ha pasado. Y desde ese punto de vista también se ha hablado mucho de cuál es el origen del COVID. Y ese origen se ha dividido prácticamente en dos hipótesis. La primera es que se ha dicho que es una creación de laboratorio. Generalmente lo que se acepta es que se piensa que esto se ha hecho básicamente por razones de tipo político. Y la segunda que yo comparto es que esto es una nueva zoonosis que apareció de manera muy repentina, que es de muy fácil contagio y que no tenemos defensas contra el COVID. Y las esperanzas para controlar esta pandemia básicamente radican en dos posibilidades: o generar una nueva vacuna, que es en lo que la comunidad científica internacional está trabajando muy intensamente, o desarrollar lo que se conoce como la inmunidad de la manada, que es encontrar ya defensas del organismo frente al virus, lo cual implica que más o menos, imagínense ustedes, el 60 o 70% de la población tendría que contaminarse. La característica más grande de esta epidemia, de esa pandemia, es la incertidumbre. Y en este momento el debate se centra mucho en cómo hacer para hermanar, para armonizar lo que es la medida de aislamiento y las medidas de cuarentena con la reactivación de la economía de los diferentes países. Sigamos, por favor. Próximo. En el contexto de la pandemia, no, la anterior. En el contexto de la pandemia nos puede mostrar varias cosas. La primera es que esta pandemia no es la primera ni será la última, y que debemos verla, más que entenderla como algo excepcional y raro, como una consecuencia normal pero previsible de los procesos históricos originados en el avance del ser humano sobre el mundo natural. Y entenderla es verla como un resultado de la expansión de la presencia humana sobre los espacios no intervenidos y su contagio con virus contra los que no tiene defensa, presentes en los animales. También yo creo que es importante tener muy claro que no vamos a salir fácil de esta situación y que volver a la normalidad anterior a la aparición de la pandemia es muy poco probable, porque los parámetros de la pandemia, que además son los del antropoceno, es que es incierta y el azar juega un papel muy importante en él. Ahora bien, veamos de dónde viene esta pandemia y qué es lo que hemos hecho con la casa común, como dice el Papa. En primer lugar, hay que decir que a partir de la revolución industrial, los impactos de la actividad humana se acentuaron en forma muy notoria, sobre todo por el consumo de carbón en la revolución industrial. Y también hay que mencionar que lo que hemos hecho es anticipar la finalización del Holoceno, un periodo en el cual la especie humana se desarrolló y prosperó. Básicamente un periodo de clima muy suave, de clima muy benigno, y en ese periodo de 11.700 años de duración pasamos de una posición de ser prácticamente unos animales a convertirnos, como diría Yuval Harari, en dioses. Es decir, ha habido todo un proceso de mejoramiento y de aumento de la presencia del ser humano sobre el planeta. Pero si miramos lo que ha pasado en los últimos 50 años, que es a donde yo ubicaría realmente el surgimiento de este problema, que es el periodo que se conoce con el nombre de la Gran Aceleración, ese periodo coincide con la consolidación de la sociedad de consumo globalizada y con la aplicación de las ideas neoliberales a la economía.
a la globalización, a la desaparición, a la reducción del Estado y a todas las demás ideas alrededor de este punto de los planteamientos neoliberales. Eso nos ha conducido a que, ustedes ven el gráfico que está a la izquierda, a que las 9 fronteras planetarias que se han identificado para el planeta, ya 3 de ellas las hemos sobrepasado. Estamos ya en un punto en que la integridad de la biosfera se ha perdido en buena proporción, el cambio climático se ha exacerbado y los ciclos del nitrógeno y el fósforo, los ciclos naturales del nitrógeno y el fósforo se han sobredimensionado. Durante el periodo hubo sin duda una mejora de las condiciones de vida de grandes grupos de población en cuanto a la esperanza de vida, en cuanto a mejoras de la salud, en oportunidades, en acceso a la educación. Pero hay que decir con toda claridad que esta mejora se logró a costa de los sistemas de la tierra, a costa del medio ambiente. Próximo, por favor. Y eso nos ha llevado a una crisis que a la llegada del siglo XXI, como ustedes todos recordarán, pasó aquí en Colombia, pasó en Francia, pasó en Chile, pasó en la China, pasó en muchas partes. Hubo una serie de manifestaciones de una gran inquietud social y de un desencanto generalizado en el planeta por lo que estaba pasando y se veía el futuro. Y eso está originado en una pérdida de los valores, en el deterioro y la ineficacia de los sistemas políticos y en el fracaso de los modelos económicos para reducir la desigualdad y ampliar las oportunidades. Y esta serie de factores en conjunto nos llevaron a una crisis sistémica que el Papa en la Laudato Si la define como una compleja crisis socioambiental y dice en la que las raíces más profundas de los actuales desajustes tienen que ver con la orientación, los fines, el sentido y el contexto social del crecimiento tecnológico y económico. Esta crisis es tan grande que algunas personas la han denominado una crisis civilizatoria, una crisis de la civilización. Sigamos, por favor. Próxima. Próxima. Ya hablemos un poco del antropoceno. La anterior, por favor. La anterior. Hablemos un poco del antropoceno, ya lo mencionaba el padre rector, es la era humana, es la era en que la especie humana se ha convertido en la fuerza transformadora más grande del planeta. Y tiene una serie de características, y hay algunas de ellas, como ya lo mencioné, relacionadas muy directamente con la pandemia, que la comparten tanto el antropoceno como la pandemia. La incertidumbre, la complejidad y la coevolución. Como ya lo vimos, hemos superado la resiliencia de los sistemas de la Tierra, hemos alterado la composición química de la atmósfera, el aumento de la salinidad, en fin, todos los efectos que estamos padeciendo hoy día, la contaminación del agua y el suelo. Y hemos hecho algo también muy grave, que es que hemos transformado muy rápidamente los ecosistemas naturales en socioecosistemas, afectando la integridad de la biosfera, perdiendo una enorme cantidad de biodiversidad, propiciando una extinción de especies y la pérdida de servicios ecosistémicos por los cambios en el uso del suelo para otros usos, reemplazando los bosques y otra serie de coberturas que generan los bienes y servicios ecosistémicos indispensables para la vida. Así el antropoceno nos abre dos posibilidades excluyentes. La primera es continuar por el camino que hemos venido, que puede llevarnos a vivir en un mundo cada vez más empobrecido, más deteriorado, más incierto, y puede llevarnos a una regresión cultural. Esto lo ha insinuado ya la pandemia y además ha sucedido con anterioridad en el planeta. Piensen, por ejemplo, en la civilización maya. Desapareció, la cultura maya desapareció, los mayas, sin embargo, están todavía en Yucatán. Y la otra es la de el otro camino, que es el que deberíamos seguir, es el de cambiar nuestra relación con la naturaleza,
y cambiar nuestra relación entre nosotros mismos, que hablaremos más adelante de eso, que es básicamente la propuesta que hace la Laudato Si. Sigamos, por favor. Próximo. Este es un concepto muy importante. Dada la incertidumbre, la complejidad y la coevolución características del antropoceno, en él ya no se trata de vivir, como lo hicimos en el Holoceno, se trata de sobrevivir. Es decir, va a ser mucho más difícil manejar el antropoceno que lo que fue la vida humana en el Holoceno. Y en ese sentido, el propósito principal de la humanidad debe pasar de vivir de la naturaleza, que es lo que hemos hecho toda la vida, a vivir y a evolucionar armoniosamente con él. El filósofo coreano Byung-Chul Han dice una cosa muy interesante que sintetiza este problema. Dice, en ella habrá menos cercanía y más desconfianza en la nueva era, menos libertad individual y más control estatal de nuestras vidas, más miedo y menos espacio para la alegría y la imaginación, y el miedo a la muerte representado en el otro, que se convierte en amenaza, como en el caso de la pandemia, afectará el sentimiento de comunidad. Siguiente, por favor. La próxima. Y claro, entonces entendemos que la pandemia es una expresión del antropoceno. ¿Y de dónde salió? Como lo hemos ya mencionado, ha habido unos cambios en la dinámica de los patógenos que pasan de los animales a los humanos, básicamente debido a la invasión humana de los espacios naturales, a la deforestación, a la pérdida de diversidad, a la fragmentación de hábitat, y también es claro que la pandemia es un producto del antropoceno. Es altamente probable que ocurran otras pandemias si continuamos aplicando el mismo modelo económico simplista. Y bueno, y dejemos allí esta parte de la historia del antropoceno, que es una cosa muy interesante, pero que creo que ahora no vamos a poder tratarla en detalle. Pasemos por favor a la próxima tabla. Centrémonos en los riesgos y retos del post-COVID-19. Y para ello yo quisiera, sin hacer futurología, que creo que es muy imposible, presentar algunas hipótesis. Ya de esto he hablado un poco y lo quiero recoger para terminar la presentación con esta serie de hipótesis. La primera es que ante la desaparición del Holoceno se crea un espacio diferente, que es el del Antropoceno, que cambia temporalmente en medida perceptible por nuestros sentidos. Y que eso implica la necesidad de formular un nuevo paradigma apoyado en nuevas formas de conocimiento e instrumentos de gestión para comprender mejor los procesos socioecológicos y orientarlos hacia la sostenibilidad. El reto aquí es aceptar esta nueva condición, entenderla y aprovecharla. Para ello la ciencia es fundamental. También la pandemia nos ha mostrado lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. La generosidad y entrega de los profesionales de la salud para atender a los infectados y también la corrupción y el mal manejo de algunos funcionarios responsables de administrar los recursos públicos. El reto, acabar con la impunidad y hacer que la justicia sea pronta y efectiva. Próximo. Claro, viene el efecto de la pobreza que nos va a traer la pandemia y de la desigualdad. Y seguramente habrá una disminución en los recursos disponibles para los programas de carácter social, como la salud y la educación y los destinados a la protección del medio ambiente y la cultura. Probablemente también disminuirá la calidad de vida para grandes grupos de la población y muy probablemente también se afectará el empleo. El reto en este sentido es aprovechar el momento para realizar cambio de fondo en el modelo económico, buscando una mayor equidad en la distribución de la riqueza y desacoplar el desarrollo del crecimiento y
un proceso de desglobalización que se ve venir también, motivado en alguna medida también por el miedo y por el soberanismo. Y desde luego también el reto de lo que nos ha mostrado la fragilidad del mundo natural y los impactos de la actividad humana durante la pandemia. La calidad del aire ha mejorado en las ciudades, las bahías se han vuelto de nuevo transparentes, los animales han entrado a las ciudades y la falta de actividad y de control en el territorio, por el otro lado, ha aumentado la deforestación y las actividades ilegales contra el medio ambiente. Uniendo estas dos, el aumento de la pobreza y la desigualdad, la modificación del modelo económico y la conservación del mundo natural, lo que deberíamos tratar de hacer es reducir la carga sobre el planeta, cambiando los sistemas de vida actuales por unos más austeros y durables, energías renovables gestionadas desde lo social, economía solidaria, agroecología, reciclaje, todas estas técnicas, y tener muy claro que el crecimiento exponencial de la economía es insostenible en un mundo con recursos limitados. Próximo, por favor. En la educación, no puedo dejar de tocar ese tema, me preocupa profundamente. El reemplazo de la enseñanza presencial por la teledocencia, que nos hace perder la relación profesor-alumno y la socialización entre los compañeros y el uso de los servicios del campus, que es esencial para la formación humana. Y también hay que tener en cuenta que aquí tenemos un factor de desigualdad enorme, cuando el 63% de la población estudiantil en Colombia no tiene acceso a los computadores. El reto sería, en este caso, no deshumanizar la aventura de la enseñanza-aprendizaje y entender que una cosa es educar y otra cosa es instruir. Y la interpretación de los protocolos y las medidas de aislamiento que los gobiernos han establecido se pueden ver como algo que menoscaba los derechos y las libertades de las personas, y empiezan a verse ya señales de autoritarismo y del ejercicio constrictor de la biopolítica. El reto, preservar la democracia y los derechos, cambiando la falta de confianza social por actitudes colectivas voluntariamente aceptadas, basadas en la solidaridad y el respeto. Y la última lámina, por favor, la siguiente, tiene un mensaje final, que es el siguiente: como se ve de lo expuesto, los riesgos y los retos que nos presenta la pandemia y el antropoceno son enormes y variados, y no será fácil superarlos. Para hacerlo, el mensaje del Papa en la encíclica Laudato Si abre un camino de esperanza, desarrollando las propuestas de la ecología integral para encontrar la sostenibilidad y la transformación espiritual y cultural para volvernos habitantes responsables de la casa común y abordar con decisión y alegría la ruta que propone para hacernos más resilientes y solidarios. Muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación tan llena de contenido, por sus aportes desde los planteamientos del antropoceno, para que podamos entender mucho mejor los riesgos socioambientales en escenarios, como usted dice, de tanta incertidumbre como es la pandemia. Como usted nos los ha mostrado en este rato, tenemos muchos retos. Usted mencionó específicamente 6, y aquí, como usted lo menciona en esta última diapositiva, la ecología integral planteada por el Papa es muy esperanzadora para asumir los retos y cambiar nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotros, y como usted dice, para coevolucionar en armonía con la naturaleza. Así que muchísimas gracias, doctor Bull, por su intervención. Y creo que precisamente ahora Ana María Hernández nos ofrecerá más elementos de análisis en este sentido. Y entonces quiero hacerle ahora la pregunta a Ana María, agradeciéndole por estar aquí y aceptar nuestra invitación. Y mi pregunta para ti, Ana María, es: ¿qué aspectos socioambientales vislumbras que se verán negativamente afectados si en la época del post-COVID-19 volvemos a hacer exactamente lo mismo que hacíamos antes
y que no aprendamos de lo que estamos viviendo ahora. Y aquí el Papa Francisco nos llama la atención en la encíclica, citando al Papa Pablo VI en una intervención ante la FAO en 1970, sobre la posibilidad de una catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial y la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad, porque los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. Entonces, muchísimas gracias, Ana María, y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, María Adelaida, y buenas tardes a todos. Desde antes de la pandemia, de hecho, ya veníamos viviendo una crisis contundente en términos de pérdida de biodiversidad y reducción del bienestar humano. Como ustedes saben, la evaluación global de la IPBES, que salió en mayo del año pasado, nos recordó lo que ya muchos científicos venían diciendo desde hacía varias décadas, y es que estamos casi llegando al punto de inflexión en la destrucción de la naturaleza. De hecho, el doctor Bull mencionaba claramente que estamos ya excediendo los niveles de la resiliencia, ya estamos casi que al borde del colapso. Y básicamente, desde ese punto de vista, analizar lo que pasaría en el post-COVID, hay que empezar a analizarlo desde el pre-COVID. Si ponemos, por favor, la siguiente diapositiva, Adriana. Gracias. Aquí quiero mostrarles, para dar digamos, un recorderis a los que no conozcan la evaluación global de la IPBES, lo que hemos planteado como principales motores de pérdida de biodiversidad. Los actores a nivel global identificaron que la transformación de los territorios, que es más del 70% de la superficie terrestre de nuestro planeta en la actualidad, es el mayor problema, el mayor motor de biodiversidad global. Pero también están la explotación directa de la biodiversidad, el cambio climático, la contaminación, la introducción de especies exóticas invasoras. Eso a nivel global, pero a nivel ya más aterrizado, cada país tiene problemas gravísimos. En Colombia no podemos dejar de desatender, por ejemplo, el tema de la deforestación y todos estos impactos que transforman la biodiversidad y el entorno claramente generan enormes impactos también, no solo en la biodiversidad, sino en el ser humano, porque recalco una cosa que siempre he manifestado, y es que la naturaleza no está aparte del hombre, nosotros hacemos parte de la naturaleza. Entonces, claramente, en la medida en que hay impactos en la naturaleza, el hombre también se ve impactado. Pero si ustedes ven a la mano izquierda, perdón, la otra derecha de la gráfica que estoy mostrando, estamos hablando de impulsores directos de la pérdida de la biodiversidad. ¿A qué nos estamos refiriendo? Detrás de cada gran motor de transformación existen unas acciones que vienen desde el ser humano y que están impactando o sutil o enormemente a la biodiversidad. Y dentro de estos impulsores, dentro de estos motores indirectos de pérdida de biodiversidad, podemos mencionar los temas demográficos y socioculturales, los temas tecnológicos, económicos, el tema institucional y de gobernanza, los conflictos, etcétera. Pero además debemos, una vez que tenemos claro que hay temas que suceden en la naturaleza, nosotros no podemos evitar
que un ciclón pase, tampoco podemos evitar que se desborde un río, tampoco podemos evitar que hayan incendios forestales naturales, etcétera. Digamos que hay motores de pérdida de biodiversidad naturales que hacen parte de la vida de este planeta. Pero hay motores que hacen parte de lo que estamos viviendo ahora que no son naturales, que son causados por el hombre. Y esos motores los debemos revisar y tenemos que ser muy francos todos nosotros, porque tenemos que ver qué estamos haciendo a nivel económico, a nivel político, a nivel educativo, a nivel cultural, y si esos comportamientos tienen una afectación negativa, tanto en la sociedad como a nivel ecológico, como a nivel biológico, debemos empezar a transformarlos hacia comportamientos y acciones que sean positivas hacia la sostenibilidad. Entonces, contestando tu pregunta inicial, María Adelaida, continuar para mí, claro, continuar con el status quo previo significa seguir acelerando la pérdida de biodiversidad y los servicios ecosistémicos y, por lo tanto, poniendo cada vez más en riesgo nuestra supervivencia como especie. Y ya eso también lo trató muy bien el doctor Bull. Entonces, con esta pandemia creo que hay que analizar las cosas desde diferentes ángulos. No debemos ser radicales, ni centrarnos, ni pensar que cada uno tiene la verdad absoluta en esto. Y tampoco es cuestión de hablar de castigos o de advertencias apocalípticas. Creo que se trata primero de que entendamos que hacemos parte de la naturaleza y que en esas interacciones que tenemos con la vida silvestre y ellas con nosotros, ahora que estamos presionando sus hábitats, pues claro, hay un impacto. Recibimos según damos y nuestras acciones causan reacciones. Si no cambiamos la forma en que actualmente nos relacionamos con nuestro entorno natural y con la naturaleza de la cual nosotros somos parte, debemos asumir las consecuencias. Y en el caso de salud y enfocados en el COVID-19, por ejemplo, bueno, no, a nivel de salud en general, ustedes saben, causamos contaminación y nuestros hijos tienen picos de enfermedades respiratorias inmediatamente. Tenemos también un problema enorme de obesidad y de malnutrición causado a que hemos reemplazado nuestra base natural de alimentación proveniente de nuestras biodiversidades locales por alimentos, bueno, no sé si llamarle alimentos, por material alimentario procesado que básicamente nos está haciendo muchísimo daño y causando un sinfín de enfermedades hacia atrás. Y también, como bien también lo señalaba el doctor Bull, tenemos enfermedades zoonóticas, no son las primeras, ni van a ser las últimas, porque nosotros estamos haciendo una interacción ya casi permanente con el entorno silvestre, estamos, además de eso, generando presión, destruyendo hábitats, metiéndonos en los hábitats de las especies silvestres y nuestra transformación causa cambios en los comportamientos de las especies, causa desplazamiento también de las especies y estas especies que tienen, digamos, unas enfermedades, son vectores de enfermedades que seguramente a ellos afectan, pero a los seres humanos sí, o según el tipo de enfermedad del que estemos hablando, pues nos genera una reacción inmediata. Entonces, las relaciones con el entorno, cuando hablamos de estos temas, claro, se convierten en bastante agresivas. Y decimos por qué la naturaleza tiene que ser agresiva con el ser humano. Pero la verdad es que yo quiero cambiar también el enfoque porque siempre hemos visto que las relaciones con nuestro entorno, las relaciones con la naturaleza, uno, son vitales y dos, son sumamente positivas. Si nosotros queremos hablar de nuestra supervivencia como especie, pero también de nuestro bienestar. Y en ese sentido, es fantástico que todos
sepamos que la misma naturaleza es la fuente principal para proveer soluciones a los problemas que nosotros mismos estamos generando. Ustedes mismos saben que los ecosistemas nos brindan gratuitamente servicios que nos permiten vivir cada vez mejor. Por ejemplo, la regulación de cambio climático, de calidad de agua, nos dan el abrigo, nos dan la alimentación, claro, si nos portamos bien. En la IPBES, por ejemplo, nosotros clasificamos 18 contribuciones de la naturaleza para las personas que incluye servicios ecosistémicos. Y esas contribuciones es importante cómo la interacción humana con los ecosistemas hace que se alteren y al alterarse toda la cadena de vida en este planeta se disminuye cada vez más. Por eso no solamente hay que conocer la biodiversidad, nuestros ecosistemas, hay que utilizarla de manera sabia. Y como ustedes saben, mañana estamos celebrando el Día Mundial de la Biodiversidad y el tema que nos ha traído las Naciones Unidas es: nuestras soluciones están en la naturaleza. Entonces, basado en eso, tenemos una importancia gigantesca de proteger nuestra casa común, de proteger este maravilloso mundo que alguien me había criticado, que yo decía que era único, pero díganme si no es único para nosotros que habitamos en él. Ahora quiero centrarme un poco en la maravillosa encíclica Laudato Si, que es un llamado fantástico, es supremamente bien construido, donde se incluyen tanto las voces de los científicos como las personas de fe alrededor del mundo para cuidar nuestra casa común. Un mensaje clarísimo que sale de ahí: cuidar la naturaleza, cuidar el planeta donde vivimos no es una opción, es una obligación. Y quiero traer aquí a San Francisco de Asís, que también está porque él veía la naturaleza como una creación de Dios y asimismo la trataba como una hermana, con un amor desbordante porque sabía que había un vínculo vital. Ahora, así como desde la fe estamos obligados a proteger la creación de Dios, desde la ciencia también estamos obligados a generar información, datos y conocimientos adecuados y pertinentes que permitan tomar decisiones que protejan esa naturaleza. Y desde la toma de decisiones políticas también estamos obligados a ejercer una buena gobernanza que garantice el bienestar humano, basados en un equilibrio entre lo social, lo económico y lo ambiental. El llamado a las transformaciones contundentes es el centro de las acciones que todos debemos llevar a cabo independientemente de nuestras creencias. Y eso, al final de cuentas, es el llamado que hace el Papa Francisco con la ecología integral. Ahora, en ese sentido, la IPBES también hace este llamado a los cambios contundentes y quiero pasar a mi siguiente diapositiva, si eres tan amable, Adriana, porque nosotros en la IPBES lo llamamos los cambios transformativos. Y si ustedes ven, esta gráfica es bien interesante. Nosotros decimos que un cambio transformativo, bueno, claro que no sé si la puedan leer muy bien, tienen que agrandar su pantalla como 200%. Los cambios transformativos para nosotros son una reorganización fundamental de todos los sistemas que abarcan todos los sectores y todos los factores de la vida humana, incluyendo los tecnológicos, económicos, sociales, los paradigmas, los valores, los objetivos. Entonces, tenemos que reorganizarlos. Ahora, para poder hacer esa reorganización, nosotros debemos detenernos a pensar los impactos de las transformaciones que estamos generando desde nuestro propio entorno, desde lo más minúsculo en nuestra casa hasta las grandes transformaciones con maquinaria pesada que se están llevando a cabo en nuestras selvas para explotar minería ilegal.
y cambiar comportamientos que son destructivos, destructivos nuevamente, lo digo para tornarlos en procesos positivos o, como dirían en el Instituto Humboldt, para ir en las transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad. Pero yo quiero ser muy clara ahí porque esos cambios son enormemente diversos y varían en intensidad según culturas, sociedades y circunstancias. Son posibles dependiendo de las herramientas económicas, políticas, científicas, tecnológicas o legales que se desarrollen, pero básicamente son posibles si hay voluntad humana. Una organización puede tener la mejor voluntad, un país puede tener la mejor voluntad, la sociedad en general tendrá esa misma voluntad. O aquí aplicamos lo que pasa generalmente de no me importa porque otros lo deben estar haciendo. Entonces, el mayor elemento de la voluntad humana nos permite pensar cuáles son nuestras corresponsabilidades de cada individuo en la sociedad frente a estos cambios de paradigmas. Y esto claramente necesita un proceso de educación para el cambio. Y yo también estoy preocupada, como lo decía el doctor Gull, por los retos de la educación que estamos teniendo ahora. Los muchachos ahora no solamente están revisando una educación a través de un computador, sino que ahora se están viendo abocados a tener unas experiencias educativas mucho más fuertes porque están viviendo permanentemente en su casa con otras responsabilidades, con otras dinámicas, y hay que ver qué es lo más importante, qué es lo más integral para los individuos. Ahora, por eso en esa diapositiva que les estoy mostrando, para apalancar un verdadero futuro que sea sostenible, cualquier acción debe estar basada en la cooperación y en el respeto para los demás. No es una opción seguir. Ana María, una cosita, perdón, te interrumpo. ¿Sí? Es que creo que tu computador, por acá nos avisa el sistema que de pronto tu computador está desconectado y se te va a apagar. Oh, no, está perfectamente y tiene 100% de batería. No hay problema. Listo, perfecto. Sí, mi computador no es. De repente es que ya tengo que terminar. Voy a ir terminando. Entonces, retomando para finalizar, no es una opción seguir en la destrucción desenfrenada de nuestra casa común. No podemos hacer un post-COVID como lo veníamos haciendo en el pre-COVID. Con estos momentos de confinamiento, de desaceleración económica, de problemas rampantes, de una nueva pobreza, de transición a modos de vida diferentes, aprendemos entre todos y a las malas que somos capaces de cambiar, somos capaces de modelarnos un futuro. Ahora, yo considero y espero que no se demuestre lo contrario, que somos una especie inteligente y en ese sentido estoy segura que la nueva normalidad obligatoriamente significará cambios sociales, económicos y ambientales para el bien de todos nosotros. El mensaje aquí contundente es que si no aprendemos de esta impactante experiencia, realmente no tenemos futuro y no podríamos decir que el ser humano es la única especie inteligente en este planeta, porque creo que hay muchas especies que sí inteligentemente están tratando de sobrevivir. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Ana María, por tu presentación, excelente presentación, y porque creo que nos hiciste un link muy interesante y muy oportuno, y esa es un poco la idea de estos eventos, de vincular los llamados espirituales, los llamados éticos, sociales y ecológicos que hace el Papa Francisco en su encíclica con las recomendaciones insistentes que ha hecho la ciencia y las investigaciones interdisciplinarias para entender todo esto que tú nos mostraste de los motores globales de pérdida de biodiversidad y los distintos enfoques de gobernanza y de distintos agentes y de múltiples agentes.
y de insistir que, y muchas gracias por insistir, que los seres humanos formamos parte de la naturaleza, no somos algo aparte de la naturaleza, sino que somos parte de la naturaleza y eso creo que es parte importante de los análisis que tenemos que hacer. Y creo que ahora es muy oportuno que desde las ciencias económicas el profesor Luis Carlos Reyes nos ofrezca otros insumos para nuestro análisis de todo esto de los peligros y riesgos socioambientales en términos del COVID-19. Entonces, bienvenido Luis Carlos, y mi pregunta para ti es cómo las discusiones que se han dado durante mucho tiempo y que existen actualmente sobre la insostenibilidad socioambiental de un modelo de desarrollo económico basado en un crecimiento económico infinito nos pueden dar luces para asumir retos de política económica para la época del post-COVID-19. El Papa Francisco en su encíclica nos dice, por ejemplo, hoy pensando en el bien común necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Entonces, muchas gracias Luis Carlos por estar acá. Listo, bueno, gracias María Adelaida por la invitación y pues la pregunta que me haces es muy importante porque si nos estamos enfrentando a una disyuntiva entre tener un medio ambiente que preservamos, entre que haya sostenibilidad ambiental y que continúe habiendo crecimiento económico, estamos en problemas muy grandes. Cuando hablamos, sobre todo en estas discusiones acerca de los problemas del crecimiento económico, a veces es fácil dejar de lado lo que significa el crecimiento económico. Entonces, pensemos en una medida se le ha dado muy duro, por ejemplo, que es el PIB, el Producto Interno Bruto, que resumido es la suma de los ingresos de todos los habitantes de todos los ingresos que se producen en un país, ¿sí? Pues en lo abstracto suena como una medida más, pero creo que es importante ver, por ejemplo, algunas correlaciones. Entonces, si vemos, si cogemos todos los países del mundo y vemos cuál es su nivel de ingreso por persona y los ponemos en una de esas gráficas típicas que vemos y nos ponemos a ver qué cosas aumentan cuando aumenta el ingreso per cápita, ese crecimiento económico que decimos que nos está poniendo en problemas ecológicos, qué cosas aumentan cuando aumenta ese ingreso per cápita. Una es la esperanza de vida. Los países con ingreso per cápita más alto tienen esperanzas de vida sustancialmente más altas que los países con ingresos per cápita más bajos. Aumenta la matriculación en los colegios, aumenta la graduación de las universidades, aumentan medidas de paridad de género, como por ejemplo el número de años de educación de las mujeres como proporción de años de educación de los hombres, disminuye la mortalidad infantil, aumenta un sinnúmero de índices de salud. Entonces, sí, de nuevo, estamos viendo una contradicción entre ingreso per cápita, entre el aumento sostenido del ingreso per cápita y, y la sostenibilidad ambiental, pues estamos en problemas graves. Y las noticias es que sí parece haber esa contradicción, porque otra de las cosas que aumenta, o sea, que uno ve una correlación bastante fuerte, es que los países con ingreso per cápita más alto tienen emisiones, por ejemplo, de dióxido de carbono sustancialmente más altas. En efecto, el problema de la contaminación, el problema de la falta de sostenibilidad ambiental, si bien no se limita solo a las emisiones de gases a la atmósfera, pues hay otras cosas como por ejemplo el desgaste de los suelos por la agricultura intensiva, en fin, pero si nos vamos a esa medida, en efecto está correlacionada con ingresos más altos. Y antes de que nos pongamos a pensar que, pues entonces eso es por allá un problema de que los suecos o los estadounidenses están consumiendo demasiado, centrémonos en otro hecho bien diciente, y es que Colombia nos ofrece una radiografía bastante interesante de lo que es el mundo. Una de las cosas
que resalta el Papa Francisco en la encíclica es que pues esta casa común que tenemos es de todos los habitantes del planeta, y en Colombia tenemos esa situación interesante en la cual, si nos vamos a ver ingreso per cápita, el ingreso promedio en Colombia está bien cerquita del ingreso promedio del mundo, ¿sí? Entonces, un ciudadano promedio de Colombia es más o menos el ciudadano global promedio. Otro dato bien interesante, que seguramente ustedes conocen, es que Colombia es uno de los países más desiguales de la Tierra. Al ser uno de los países más desiguales de la Tierra, y al tener un ingreso promedio que es igual más o menos igual al promedio global, lo que quiere decir es que las personas más ricas de Colombia son bastante similares a las personas más ricas del planeta, y las personas más pobres de Colombia son muy parecidas a las personas más pobres del mundo. Entonces vemos desde casos en los cuales, por ejemplo, en La Guajira hay niños con desnutrición severa, y vemos casos, por ejemplo, como lo que se observa en las principales ciudades del país, en los barrios de altos ingresos. Eh, por ejemplo, si tomamos un hogar en Colombia, un hogar que tenga ingresos, un hogar de 3 personas con ingresos de 10 millones de pesos al mes, no solo está más o menos en el 2%, en el top 2% de ingresos más altos de Colombia, sino que está bastante cómodamente en el 10% de ingresos más altos del mundo. Entonces, si estamos hablando de reducir, por ejemplo, el consumo a nivel global para eh, pues, permitir la sostenibilidad ecológica, de lo que estamos hablando es como de que las personas no que están en Suecia o en Estados Unidos o en Arabia Saudita consuman un poco menos, sino que estamos hablando de que las personas, muchas de las cuales se consideran de clase media sin serlo en Colombia, deberían reducir ese nivel de consumo para contribuir a esa sostenibilidad. Todavía pues no les he dicho qué conclusiones sacan los economistas de esta disyuntiva. O sea, es cierto que, por ejemplo, tenemos que reducir nuestro consumo para que el planeta sea sostenible a largo plazo. Pues es una de las preguntas importantes a las que nos enfrentamos. Creo que ante eso podemos ofrecer algo de optimismo. Existe la posibilidad de que haya un crecimiento sostenido, eh, no, eh, no un crecimiento desbordado, pero sí un crecimiento sostenido para que esto implique que los que hoy en día en el mundo están en un nivel bajo de ingreso puedan estar a un nivel parecido al que están algunas de las personas en el mundo desarrollado, pero el consenso de la economía ambiental, que pues lleva 2 o 3 décadas interactuando con las preocupaciones que vienen desde las ciencias ambientales en una discusión muy fructífera, eh, el consenso es que si bien o sea, si bien parece ser que tenemos que moderar muchas de las cosas que hacemos, existe la posibilidad de seguir creciendo económicamente sin que eso implique, por ejemplo, un aumento catastrófico de las temperaturas en el planeta. Eh, Uno se preguntaría por qué, porque pues es frecuente de nuevo en las discusiones sobre cambio climático hacer aseveraciones como que eh, es absurdo hablar de un crecimiento indefinido porque no tenemos recursos indefinidos, ¿cierto? Yo creo que eso es algo que todos hemos escuchado en algún punto. Y si bien no tenemos recursos naturales infinitos, sí es cierto que no son claros los límites a la capacidad humana de adaptación en términos tecnológicos. Por ejemplo, el crecimiento económico no es solo extraer más petróleo para generar más energía, para encender más aparatos, sino también el crecimiento económico se da cuando a través de la innovación desarrollamos técnicas para utilizar mucho mejor esa energía que teníamos, ¿sí? Em, entonces, creo que una lección importante que sacamos de las reflexiones económicas sobre el tema es que puede haber en efecto crecimiento sostenible
alejándonos quizá de las versiones más radicales que son toca parar el crecimiento económico ya, o incluso toca decrecer o toca hacer de pronto algunos cambios que suenan bastante dramáticos. Existe esta posibilidad, pero esta posibilidad está llena de grandes precauciones, sobre todo porque la incertidumbre ante nuestras acciones en términos de producción económica es muy grande. No sabemos, por ejemplo, no mucho menos en las económicas, no se sabe qué va a pasar si la temperatura del planeta sube, no los 2 grados centígrados que solemos considerar que son seguros, sino sube 6. Eh, pero es clarísimo que que la posibilidad de una catástrofe ambiental con esos aumentos de temperatura no es trivial. Cuando tenemos una posibilidad no trivial de una catástrofe, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, todos los esfuerzos que hagamos en términos de política económica después de la pandemia, que está acrecentando muchas de estas desigualdades que les mencionaba, tienen que estar orientados hacia tener un sumo cuidado con el impacto de todo lo que hacemos sobre la sostenibilidad ambiental. Y al pensar en esto, pues tenemos que balancear dos cosas. Tenemos que balancear primero los intereses de nuestra generación con los de las generaciones futuras. Las generaciones futuras son supremamente importantes, pero la nuestra también lo es. Si el precio de aumentar un año adicional de vida a la especie humana fuera que nosotros, o sea, de aumentarle un año de vida a la especie humana en 10.000 años, fuera que nosotros regresáramos al paleolítico inmediatamente en términos de estándares de vida, probablemente nuestra generación tiene derecho a ese añito de vida de la última generación humana. Es una caricatura, por supuesto, la disyuntiva a la que nos enfrentamos no es así de fácil de solucionar, pero lo cierto es que tenemos que balancear los intereses de nuestra generación con los de las generaciones futuras. Y además tenemos que balancear los intereses de los países ricos con los países pobres. Una cosa que dice la encíclica es que la inequidad nos afecta no solo, que la inequidad afecta no solo a individuos, sino a países enteros y obliga a pensar en la ética de las relaciones internacionales. Si bien Colombia está como que justo en ese punto medio de la distribución global de ingreso, pues hay países mucho más pobres que Colombia, algunos de ellos en América Latina, otros en África, en Asia, y hay países mucho más ricos. Nosotros estamos ahí en ese punto medio, pero algunos de estos países ricos se han beneficiado durante décadas, de hecho durante un par de siglos, del uso de recursos naturales para obtener su nivel de consumo actual. Si, digamos, congeláramos el tiempo si congeláramos los estándares de vida en este momento, sería injusto para los países que no han podido desarrollarse económicamente lo suficiente. Entonces, la gran pregunta que tenemos después del COVID-19, que como les digo, pues se me está acabando el tiempo, pero el impacto que tiene es que acrecenta estas desigualdades. Lo estamos viendo ya, la diferencia entre aquellos de nosotros que podemos dedicarnos a dar webinars frente a aquellos que dependen de su trabajo manual. Cosas como el COVID no están sino acrecentando esas diferencias. El reto de política económica que tenemos es pensar en cómo subsanamos esas desigualdades entre individuos, entre naciones, cómo balanceamos de manera equitativa lo que le corresponde a nuestra generación versus lo que le corresponde a generaciones futuras. Todo eso en un diálogo con las ciencias ambientales que pues todavía no nos ha llevado a respuestas definitivas, excepto que tenemos que tener muchísima humildad ante todo lo que no sabemos y tener muchísima precaución ante una posible catástrofe ambiental. Yo creo que las recomendaciones por ejemplo, del panel internacional sobre el cambio climático, de hacer todo lo posible por mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados,
son algo en lo cual hay un consenso amplísimo, tanto en la economía como en otras disciplinas. Así que en un marco de cooperación internacional lo que deberíamos hacer sería propender hacia esa meta. Bueno, muchas gracias, María Adelaida. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por tus aportes pues, desde la economía para entender estos retos que tenemos de política económica a la hora de lo que tú dices, valorar también los intereses de las generaciones presentes y futuras y buscar pues una disminución en las desigualdades económicas y sociales. Y nuestro último panelista, Héctor Angarita, nos ayudará ahora a nutrir este círculo que hemos hecho de análisis, que hemos ido armando de elementos del antropoceno, los cambios transformativos, las políticas económicas. Héctor, te quiero comentar en un reciente artículo que tú escribiste, dices que la crisis global asociada a la pandemia del COVID-19 es una de las disrupciones sociales y económicas de mayor escala que se ha experimentado en tiempos modernos y planteas que las soluciones deben considerar simultáneamente múltiples escalas y que las herramientas de modelamiento en condiciones de incertidumbre pueden ser y son muy útiles para tomar decisiones. En este sentido, te quiero preguntar cómo nos puedes, por favor, ampliar estas perspectivas para vislumbrar los peligros y riesgos socioambientales en tiempos del COVID-19. Y aquí posiblemente una de las ideas que fuerza y reiterativas del Papa en la encíclica es muy importante y creo que para estos análisis el tema que mencionó el padre rector al principio, en el mundo todo está conectado. Creo que esto te sirve mucho para tu presentación. Muchas gracias, Héctor, por estar acá. Gracias, María Adelaida. Gracias a todos y todas quienes están conectados a esta sesión. Por supuesto, quisiera comenzar por agradecerle pues, a todos los que participaron en la organización de este conversatorio y pues a mis colegas y colaboradores del panel, ¿no? El profesor Ernesto, Ana María y Luis Carlos. Pues es un placer y un privilegio compartir con ustedes este espacio. Y pues como recién lo acabas de decir, María Adelaida, todo está conectado, ¿no? Es sobre esta disrupción de gran escala en la que nos enfrentamos en el contexto del COVID-19, donde hemos tenido que vivir esta rapidísima transformación de formas y hábitos de interacción social con unos enormes daños económicos que operan a todas las escalas, ¿no? Desde los individuos, donde estamos visibilizando estas vulnerabilidades económicas de nuestra sociedad moderna y, por supuesto, pasando a lo global, ¿no? Donde tenemos unos enormes impactos por este freno sobre los sistemas de las redes de transportes de personas y de materiales a escala del planeta. Pues esto claramente está, digamos, transformando el sistema y todo está conectado. Es un ejemplo, el COVID es un ejemplo clarísimo del todo está conectado, ¿no? Es un claro reflejo de esta sociedad interconectada a nivel global, donde no solo se trata de la conexión entre los sistemas humanos, sino la conexión entre los sistemas humanos y los sistemas bióticos y físicos del planeta, ¿no? Donde ya, como explicaba el profesor Gould al principio, ya estamos operando a una escala a la misma escala entre los procesos humanos y los procesos biofísicos del planeta. O sea, ya estamos compitiendo unos con otros y toda esa conexión pues es clarísima y evidente. Digamos, yo no quiero insistir tanto sobre las exposiciones de los panelistas que me antecedieron sobre este tema de las interconexiones y las escalas globales a las que opera la sociedad humana, pero sí quiero resaltar, digamos, dos temas que me parece interesante dar una perspectiva un poquito quizás complementaria y en algunos casos un poquito distinta a lo que se ha dicho. El COVID, pues claramente no es un evento único o del todo inesperado, es decir, pues nosotros al interactuar con la naturaleza como especie, pues hemos siempre estado expuestas a patógenos. Digamos, el hecho de que hayan mutaciones o evoluciones de patógenos para hacerlos más letales o más fáciles de propagar, pues es algo que ha ocurrido
muchas veces en la historia de la humanidad o en la historia de otras especies, ¿no? Y lo está ocurriendo en este momento con el colapso de los polinizadores, es decir, hay muchas pandemias en este momento ocurriendo, no solo para la especie humana. Lo que es novedoso, en mi opinión, es que, como decía, estamos operando una pandemia acelerada que está operando encima de nuestras redes planetarias de transporte de personas y materiales. Es decir, porque tenemos un sistema humano operando a la misma escala de los procesos globales, y entonces eso se convirtió como el camino para la propagación muy rápida y donde se expandió el ámbito de las consecuencias, digamos, de un proceso epidemiológico. Entonces es muy importante reconocerlo. Tenemos una epidemia de escala global acelerada por nuestras propias redes sociales desde el punto de vista de transporte de personas y de materiales. Entonces eso es algo que quiero resaltar. Otra cosa que es importante reconocer es que nosotros vivimos en un mundo también interconectado a través de redes de información, redes de comunicación. Y lo que nos están dando estas redes como herramienta para vivir esta pandemia es también que hemos estado viendo nuestra conexión como individuos con los procesos globales, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo cómo tenemos que empoderarnos a nivel individual para tomar decisiones decisiones propias que tienen implicaciones a escala global. O sea, la manera como nosotros tenemos nuestros comportamientos y modificamos nuestras formas de actuar van a tener implicaciones a escala global. Entonces es algo que digamos, estamos viviendo, ¿no? Digamos, nuestra sociedad interconectada nos está dando la oportunidad de experimentar en vivo cómo nuestras acciones de pequeña escala tienen una relación con los procesos globales. Entonces eso es algo que digamos, quisiera resaltar sobre este tema de la pandemia, ¿no? Ahora, un tema sobre el que está enmarcado esta pregunta que tú nos has hecho a todos los panelistas y es como el tema central, es cómo ha sido la respuesta hasta ahora y qué efectos ha tenido. Y yo sobre eso quisiera hacer un comentario que me parece importante, es que yo creo que en el fondo es muy pronto para juzgar los éxitos o fracasos de los diferentes enfoques que han tenido los diferentes grupos y países que han estado tratando de gestionar estas circunstancias de la pandemia. Es decir, estamos todavía vendiendo los procesos. Hay claramente una gran diversidad de maneras de hacerlo, también una diversidad basada en la misma biodiversidad social y cultural o histórica de muchos diferentes lugares donde está ocurriendo la pandemia. Entonces no es fácil comparar, no es fácil decir, mira, esto está bien, esto es exitoso, esto es un fracaso. Pero digamos hay unos elementos que pareciera que están informando eh, eh, estrategias que parecieran estar funcionando un poco mejor que otras, ¿no? Entonces, yo quisiera resaltar al menos tres aspectos de lo que determinan esas estrategias que parecieran estar dando mejores resultados que otras. Una es el hecho de que hay en algunos países y algunos, digamos, gestores de salud pública han tomado más en serio la ciencia en la toma de decisiones. Algunas personas han tomado más valor en la información de los modelos. Y lo interesante es que estos modelos nos han permitido ver lo que de otra manera se llaman éxitos invisibles, ¿no? O sea, cuando el éxito invisible es si todo sale bien, por lo que yo hice, y nadie ni siquiera se va a dar cuenta, ¿no? O sea, hicimos las cosas tan bien que nadie murió, no hubo ningún problema, nadie experimentó ninguna consecuencia desagradable y todo salió bien. No porque no hayamos hecho nada, sino porque lo hicimos oportunamente. Ahora, en este momento está pasando lo opuesto, ¿no? Estamos viendo cómo hay lugares donde la cosa está saliendo terriblemente mal, hay unas enormes tragedias sociales, y hay otros sitios donde han podido mitigar, digamos, oportunamente algunas de las consecuencias de corto plazo. Entonces estamos viendo que los éxitos ya no son invisibles, donde estos modelos que habían informado cierta toma de decisiones resultaron tener razón en muchos aspectos, en el diseño de las medidas de distanciamiento social, en las recomendaciones de diferentes hábitos, digamos, de las personas, en, en, la, en la definición de estrategias para mejorar la capacidad de los sistemas de salud. Entonces ahí claramente ha habido una posibilidad de visibilizar los éxitos, que es algo que no pasa muy a menudo. A veces o nos va muy bien o nos va muy mal y no hay manera de comparar, pero en esta ocasión hemos visto cómo
el uso de la ciencia para informar la toma de decisiones sí ha creado unos patrones divergentes, digamos, de las consecuencias. Otra cosa que me parece importante resaltar, que creo que está informando procesos exitosos de toma de decisiones, es que se está reconociendo el carácter multiescalar de las acciones, porque reconocemos el carácter multiescalar de la dinámica de la pandemia. O sea, la pandemia ocurre por procesos que van hasta la escala de los individuos, pero a su vez que operan a la escala de otros procesos sociales. Entonces, estamos apelando a cosas de pequeña escala como dar responsabilidad, apelar al civismo de los individuos, a la solidaridad colectiva, que esos son procesos muy a escala de las comunidades, digamos, locales, pero también estamos apelando a mecanismos de la sociedad, por ejemplo, para atenuarlo y mitigar los efectos económicos sobre las personas más vulnerables. O, por ejemplo, ya llegando a la escala global para tener estos coordinados entre regiones y países. Entonces, las medidas más exitosas, en mi opinión, son por ahora las que al parecer, las que sí realmente están reconociendo ese carácter multiescalar. Ahora, un tercer punto que yo quiero insistir aquí sobre lo que creo que también está creando medidas exitosas es la noción del carácter interconectado de los riesgos. Entonces, existe en este momento en algunos de los discursos que se utilizan para evaluar las medidas, esta dicotomía entre, bueno, economía o salud pública, ¿no? Entonces, o pongo a funcionar la economía o tengo salud pública, cuando en el fondo esos dos riesgos están claramente interconectados. Entonces, si yo no tengo una salud pública eficiente, si colapsa el sistema de salud, tarde o temprano va a tener también un colapso económico. La pregunta es cómo va a mitigar simultáneamente los dos riesgos, más que preguntarme si quiero una cosa o la otra, ¿no? Entonces, yo creo que también esta noción de los riesgos como un asunto complejo, no es un asunto de separar las cosas en cajitas y decir, mira, aquí tengo un riesgo, aquí tengo otro riesgo. No, los riesgos están interconectados entre sí y en la medida en la que podemos ver esas interconexiones, pues podemos diseñar políticas más efectivas para gestionarlas, ¿no? Eh, ahora, esto pues, es un poco el diagnóstico de lo que está pasando y como les decía, las incertidumbres son eh, eh, para nosotros, digamos, y aquí estoy hablando también no solo desde mis ideas propias, sino también pues reconociendo que el trabajo de muchos colegas del Instituto de Ambiente de Estocolmo, ¿no? Nosotros como institución, digamos, hemos estado explorando la pandemia y sus implicaciones, no tanto desde el enfoque epidemiológico, ¿no? Digamos que es claramente un elemento que hay que analizar del COVID. Nosotros más bien nos estamos preocupando por dos cosas, y es como qué es lo que está pasando en términos de la transformación en las instituciones sociales y en los sistemas naturales, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones del COVID en este sistema sociedad-naturaleza que está interconectado, ¿no? Que básicamente es un solo sistema que está acoplado, pero que tiene estas dos facetas, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, y ahí entrando un poco allá a la pregunta de cuáles son los riesgos y peligros que están emergiendo en este contexto del COVID, pues, por ejemplo, si nos vamos al tema de los sistemas naturales, pues nosotros estamos viendo un futuro en el que pueden emerger presiones adicionales sobre los sistemas naturales. Entonces ya hemos tenido varias exposiciones anteriormente donde nos muestran que incluso sin COVID nosotros estamos de lejos sobrepasando la capacidad de los sistemas naturales de sostener a la sociedad humana en el planeta. Y es posible que el COVID venga a acentuar esa presión sobre los sistemas naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, durante la pandemia, nosotros estamos, por decir algo, en el caso del agua, esperando que se incrementen los consumos de agua, porque tenemos unas nuevas prácticas de higiene que son más rigurosas, que demandan más agua, que seguramente van a conducir que vamos a demandar más agua para abastecer a las personas, ¿no? Para los servicios de higiene y para los servicios de saneamiento. También puede haber nuevas formas de contaminación del agua por el uso adicional de desinfectantes y todas estas cosas que se están promoviendo en este momento. Y eso pues claramente va a tener impactos adicionales sobre la presión de los sistemas naturales, ¿no?
Ahora, con posterioridad a la pandemia, va a haber también una presión grandísima de reparar los daños económicos que ha dejado la pandemia. Es decir, hay un interés de reacelerar la economía, pues para recuperar los empleos, para, etcétera, todos estos daños económicos, pero eso seguramente también va a tener unas grandes implicaciones en la manera en la que vamos a demandar recursos o demandar eh, materiales, etcétera, de los sistemas naturales. Entonces, ese es un futuro posible, digamos, un riesgo que está ahí latente y hay que pues, empezar a considerar cómo manejarlo. Ahora, desde el punto de vista de las transformaciones en las instituciones sociales, también hay otros elementos adicionales que yo creo que entran a sumarse a estas complejidades de un mundo post-COVID, ¿no? Entonces, uno es que estas nuevas formas de interacción social van a transformar la forma como hacemos cooperación y participación, por ejemplo, en los procesos de toma de decisiones y de gobernanza. Entonces, en la medida en la que se crean nuevas barreras a la comunicación, por ejemplo, en términos de ya no es posible hacer reuniones, asambleas, que se reúnan los involucrados por una decisión en términos de estar afectados positiva o negativamente. En la medida que se pierden esos posibles entornos de interacción, es posible que se generen, digamos, unas transformaciones de los procesos de gobernanza en donde nuevamente se pierdan se pierda más la posibilidad de crear procesos inclusivos de gestión, digamos, de la naturaleza, ¿no? Y de la forma en la que las sociedades terminan haciendo uso de la naturaleza. También es posible, por supuesto, que se amplifique la inequidad, ¿no? En la medida en la que pues tenemos unas personas en una condición de vulnerabilidad económica que, que básicamente pierden sus ingresos durante esta época del COVID hasta cierto punto si no se logra hacer una recuperación, digamos, de los ingresos de las personas, vamos a esperar una amplificación de la inequidad. Eso, pues, con consecuencias también graves pues, para la sociedad. Y también desde el punto de vista de cambios sociales, pues el cambio en los hábitos de consumo, ¿no? O sea, como ciertas formas de consumir que tenían, digamos, asociadas unas formas unos impactos ambientales, puede ser que los nuevos ámbitos de consumo también generen impactos amplificados, ¿no? Entonces, antes, digamos, había una tendencia a reducir, por ejemplo, el consumo de empaques plásticos porque lo estábamos como comenzando a entender como sociedad, pero ahora progresivamente estoy viendo cómo eh, por estas consideraciones de higiene y de sanidad está volviendo todo a estar empacado en plásticos y es como casi que obligatorio y se están generando, digamos, estas nuevas necesidades de crear, de básicamente perder el camino ganado en un tema pues tan sencillo como el empaque o el transporte de, de algo que se comercia, ¿no? Eh, entonces, estos son temas, digamos, sobre los que como institución estamos trabajando en caracterizar, en entender cuáles pueden ser unos futuros posibles respecto a a estos peligros y riesgos. Pero por supuesto nuestro trabajo como institución no es diagnosticar lo que está mal o dar un panorama necesariamente negativo, sino activamente pensar en las posibilidades para crear unos futuros mejores, ¿no? Es decir, claramente hay unas enormes incertidumbres sobre qué va a pasar en el futuro, pero nosotros tenemos la oportunidad de influir sobre cuáles son esos futuros, ¿no? Y entonces sobre esas cosas quisiéramos comentarles algunas ideas y también invitarlos a visitar la página del Instituto Ambiente de Estocolmo, donde hay muchas personas que han publicado ideas de cosas que poder para quizás convertir el COVID en un catalizador de otras necesidades de transformación de la sociedad en el contexto no solo de esta crisis, sino de todas las demás crisis que están interconectadas, la crisis climática y la crisis ambiental. Yo aquí quiero resaltar algunas cosas simplemente. Una es que es urgente que cuando salgamos del COVID tengamos como prioridad atacar la inequidad, ¿no? Tenemos unos procesos, una sociedad tremendamente inequitativa en términos de acceso a recursos, en términos de poder y voz, en términos de muchos otros factores que determinan, digamos, el bienestar.
Y entonces sí, es urgente que en la medida en la que estas transformaciones nos obligan a cambiar cosas, pensemos en cómo vamos a atacar la inequidad. Digamos, ese es un punto esencial. El segundo punto es que nosotros, el COVID está generando un escenario de un experimento a escala global de cómo son esas posibles transformaciones del sistema de suministro de energía y biomasa en la sociedad humana. Entonces, ya tenemos una reducción, obviamente muy corta, en los últimos 2 meses del 17% en el uso de combustibles fósiles. Y ya vemos unos enormes, digamos, disrupciones económicas por efecto de ese 17%. Y lo más interesante es que eso aún no es suficiente para cumplir los objetivos, por ejemplo, de lo que requeriríamos en términos de la agenda climática para resolver los impactos potenciales de un cambio climático catastrófico. Entonces la pregunta es, si todavía no es suficiente toda esta gran transformación que tenemos en el sistema de suministro de energía y en los patrones de consumo de energía, entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Entonces, ese gran experimento global que está haciendo el COVID en términos de qué podemos transformar y qué cambia en la medida en la que reducimos nuestra dependencia de combustibles fósiles, pues hay obviamente, digamos, un proceso de aprendizaje enorme del que debemos sacar un gran provecho, esperamos, ¿no? Otro tema que yo creo que es importante en términos de oportunidades emergentes es reconocer la importancia del empoderamiento de los individuos, ¿no? Entonces yo hace un momento mencionaba que para poder tener medidas efectivas para gestionar el COVID, también tenemos que recurrir a los individuos. Los individuos, nosotros todos tenemos que desde nosotros mismos hacer cambios. Entonces, nos estamos sintiendo empoderados en que nuestras acciones realmente tienen impacto. Yo creo que eso es algo que es novedoso. O sea, antes, por ejemplo, cuando habla de la crisis climática, dice, eh, no, pues yo, ¿qué puedo hacer siendo yo un individuo por el cambio climático? ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer yo? O sea, esto es un proceso muy grande, eso opera a otra escala que no es la mía, de mi individuo, ¿no? Pero sin embargo, en el COVID estamos viendo cómo lo que hacemos cada uno, la responsabilidad de cada individuo en que la cosa salga bien a gran escala. Entonces yo creo que esa forma esa forma de pensar en donde nos sentimos empoderados como individuos a cambiar cosas a escala del planeta es algo que lo que tenemos que sacar mucho provecho, ¿sí? Porque de alguna manera nos está haciendo activos en esos ciclos de retroalimentación entre la sociedad y los procesos naturales. Entonces es algo sobre lo que creo que hay mucho por aprender y mucho para que todas las personas se sientan empoderadas para las transformaciones globales, ¿no? Otra cosa que yo quisiera resaltar y es que, y está muy en línea de la ecología cultural que se menciona en la encíclica, es la noción de la urgencia de reconocer el valor de los saberes y las formas sociales. Porque hay algo que como sociedad nos interesa mucho, es la resiliencia. La resiliencia es una manera de gestionar los riesgos interconectados. O sea, los riesgos son muy complejos, son muchos, está un riesgo conectado al otro y es imposible anticiparlos del todo o diseñar algo que se prepare simultáneamente para todo. Pero lo que sí podemos tener son sistemas resilientes, sistemas que se adaptan, que reconocen que dada una perturbación son capaces de encontrar la salida y de encontrar el camino, manteniendo, digamos, su identidad. Entonces ahí entra el tema, ¿no? Tenemos todas estas diversidades culturales, todas estas formas ancestrales de conocer, todas estas redes de conocimiento particulares a lugares diferentes del planeta, que son esenciales para mantener a los sistemas funcionando. Y yo, por ejemplo, pues todos aplaudimos el rol de los profesionales del sector de salud por su gran trabajo en atender la pandemia. Y eso es, por supuesto, maravilloso, ¿no? Pero otro aspecto de la resiliencia ante esta crisis es tener los sistemas de provisión de alimentos funcionando. Nosotros tenemos en Colombia, por ejemplo, provisión de alimentos funcionando porque dependemos de una complejísima red de conocimientos, de personas, de emprendimientos agrícolas, que son los que nos están manteniendo a todos alimentados en medio de esta complejación. Entonces,
esas redes son esenciales para la resiliencia ante los riesgos interconectados. Entonces tenemos que valorarlas, tenemos que darle la importancia. Héctor, Sí, Héctor, una cosita. Eh, perdón. podemos terminar en este momento tu presentación y hay unas preguntas relacionadas con eso, entonces podemos conectarlas. ¿Listo? Para Claro, por supuesto. Listo, entonces ahorita hacemos la conexión con las otras partes de lo que tienes tú. Entonces, muchísimas gracias, Héctor, No porque llegué a creo que... acabar, de hecho. ¿Cómo? Eso era lo último, entonces me Ah, cortaste bueno, apenas. mejor, muy bien. Muchas gracias, Héctor. La idea, pues me parece muy interesante los aportes que nos haces como desde todo este tema de las redes y algo que quiero resaltar en tu caso es, por ejemplo, la noción de riesgos interconectados, que uno a veces piensa que los riesgos son como independientes y tú mencionas muy bien que los riesgos están interconectados y esto está muy relacionado con lo que el Papa dice de que todo está conectado con todo y todo este tema de las redes es muy interesante para poder tomar decisiones de política acertadas en medio de tanta incertidumbre y esta situación que estamos viendo. El público ha hecho muchas preguntas, entonces, pero entonces hemos tratado y ha hecho comentarios. Por supuesto, no vamos a poder en este momento absolutamente cubrirlas todas, pero lo voy a pedir a todos nuestros panelistas, doctor Bull, Ana María, que Héctor se mantenga aquí y que Luis Carlos, si pueden prender sus videos, por favor. Y yo iré haciendo algunas de las preguntas y les iré diciendo a quién va dirigida la pregunta. Doctor Bull está por Listo, aquí. creo que aquí mi video está prendido. Sí, sí, Luis Carlos, gracias. El doctor Bull también, ya casi se conecta, ya está ahí, pero para que prenda su video. Y Ana María también. Entonces, una de las primeras preguntas que quiero hacerle al doctor Bull, hay una pregunta que es ¿por qué hablar del antropoceno y no del capitaloceno? Y cómo ve como la posibilidad de un proceso de desglobalización que permitan el cambio del modelo económico actual. Doctor Bull. Sí, muchas gracias, María Adelaida. Bueno, yo creo que el tema del nombre no es muy importante, ¿no es cierto? Sabemos muy bien cuáles son las causas y la causa del problema ambiental y de la crisis socioambiental en muy buena medida es el modelo de desarrollo y el modelo económico, los dos. Entonces, me parece que si lo llamamos capitaloceno, hay otras personas que lo llaman el del petróleo, el petroleoceno, a otras personas que lo llaman el antropoceno. Es decir, creo que eso no es importante, igual que tampoco es importante saber cuándo empezó, porque hay personas que dicen, por ejemplo, la persona que bautizó el antropoceno, el Kreutzer, en México, dijo, el momento ideal es el año 2000, porque es el año en que empieza el nuevo siglo. Y otras personas han dicho, mire, esto empezó hace mucho más tiempo, como lo mencionaba yo, con la revolución industrial. Y yo creo que para nosotros en Colombia hemos tenido dos antropocenos. El primero fue la llegada de los españoles, que nos trajeron una pandemia enorme. En la época del siglo XVI se estima que murieron 60 millones de personas en América por enfermedades traídas por los europeos. Entonces, digamos que estamos en un proceso en el que ha habido muchísimas intervenciones de diferentes tipos y obviamente esto tiene que ver con la globalización, desde luego. Y también tuvimos un segundo antropoceno, que fue cuando nos decidimos a entrar en la apertura económica, principios del año 90, cuando compramos ser parte del mundo de la sociedad de consumo globalizada. Yo creo que ese fue el otro antropoceno que hemos tenido en el país. Y quisiera hacer un último comentario para cerrar esta parte, porque creo que hay muchas preguntas.
Me parece que no es bueno hablar de sostenibilidad si no se ve en una forma integral. No está bien hablar de sostenibilidad financiera o de sostenibilidad ecológica o de sostenibilidad social. La sostenibilidad es un concepto complejo, es una. Y para que haya sostenibilidad, todos los componentes deben ser. Entonces me parece que es fundamental eliminar esa idea de parcializar o parcelar mejor el concepto de sostenibilidad y hacer claro que la sostenibilidad implica lo social, lo ecológico y también lo económico. Y muchas gracias, doctor Gur. Si quiere, mantenga el video abierto. Ana María, ¿estás por ahí todavía? Sí, señora. Muchas gracias, Ana María. A ver, aquí hay una pregunta. Esperen que ya en todo esto se me... Aquí hay una pregunta que podríamos pensar que está dirigida para ti y dice, teniendo en cuenta las alteraciones que se han llevado a cabo en el planeta, ¿podemos afirmar que la pandemia del COVID está relacionada con esto, con esas alteraciones? ¿Existe evidencia científica? ¿Existe riesgo de otras situaciones similares al futuro? Bueno, la verdad es que desde que existe el ser humano ha habido una interacción con el entorno, entonces no podemos decir ¿Te perdimos? directa del COVID. Ahora, lo que sí podemos decir es que nosotros en la medida en que nos adentramos más y destruimos más los hábitats y más alteramos los comportamientos de las especies, pues claro, digamos que va a surgir una mayor cantidad de pandemias como esta. Si nosotros no hubiéramos afectado el entorno natural y no nos hubiéramos dedicado, por ejemplo, a comer de manera insana especies silvestres, lo que llamamos coloquialmente carne de monte, entonces no seríamos tan propensos a adquirir enfermedades que no adquiriríamos si no tuviéramos ese tipo de hábitos. Entonces, sí hay una indirecta relación entre lo que estamos haciendo ahora y el COVID, pero sí hay una directísima relación entre la destrucción de la biodiversidad y la incapacidad de tener un bienestar no solamente en nuestra salud, sino en nuestra alimentación y demás. Entonces, creo que el COVID es una pequeñísima fracción de las respuestas de la naturaleza a las irresponsabilidades humanas, básicamente. Muchísimas gracias, Ana María. Y ahora vuelvo a Luis Carlos. Hay una pregunta que dice, ¿cómo las apuestas de economías heterodoxas pueden ser elementos claves en la transición socioecológica que permita generar una mayor sostenibilidad humana y ambiental? Luis Carlos. Listo. Bueno, no estoy seguro de a qué se refieren con economías, apuestas económicas heterodoxas. No sé si hablan de, digamos, enfoques disciplinares heterodoxos distintos a la economía neoclásica, como de pronto, bien sea, no sé, la economía austríaca o cosas más como post-keynesianas, en fin. Pues también yo creo que diría puede estar relacionado con también economías, por ejemplo, de la economía social y solidaria, puede ser también, o sea, como una gran variedad distinta a las economías tradicionales. Sí, esa es, o sea, porque puede ser eso y pues como economista neoclásico, obviamente tengo un sesgo en que diría que no hay muchas de las preocupaciones que se abordan en esos enfoques heterodoxos que no quepan dentro de la doctrina económica neoclásica.
pero supongo que la pregunta también se puede referir como a lo que menciona María Adelaida, métodos o más bien formas de organización económica como comunitaria, imagino un kibutz en Israel o una cosa de... Pues yo creo que cualquier, digamos, cualquier movimiento comunitario, colectivo que conscientemente busque contribuir a, digamos, a que tengamos un sistema económico más sostenible, no hace ningún tipo de daño. Sin embargo, creo que el problema ambiental que tenemos es grande y requiere de los sistemas de organización colectiva más grandes que conocemos, que son los gobiernos. Y de hecho requieren de organizaciones internacionales que pongan a actuar conjuntamente a todos los gobiernos para la provisión de bienes públicos globales como lo son, por ejemplo, marcos en los cuales nos comprometamos a reducir emisiones de carbono, que nos comprometamos a distribuir, digamos, esos créditos para que algunos países que están poco desarrollados puedan avanzar un poco más, mientras que los más desarrollados reducen sus niveles de contaminación. Eh, entonces, al interior de los países, dado que hay algunas actividades que, por ejemplo, en Colombia, una de las cosas que más contribuye desde Colombia al calentamiento global es la cría de ganado, ¿sí? Entonces yo creo que tenemos que pensar en políticas a nivel nacional que digan, bueno, por un lado podríamos grabar estas actividades que causan grandes emisiones de metano, pero nos vamos a enfrentar a unos problemas de desigualdad grandes, dado que estos impuestos le pegan precisamente a quien come un poquito de carne mucho más duro que a quien pues, el precio de la carne no es una limitación importante. Y para solucionar estas desigualdades, yo creo que necesitamos en realidad estos sistemas económicos no heterodoxos, sino convencionales. Son problemas muy grandes que requieren de acción colectiva masiva, multitudinaria, y para eso la mejor herramienta que tenemos son los gobiernos. Creo que la participación democrática en estos gobiernos, el hacer de estas preocupaciones, digamos, la bandera política, la razón por la cual yo voto o dejo de votar por un político, sí puede tener un efecto grande. Eh, las iniciativas más espontáneas pues son útiles, pero creo que son más complementarias que un sustituto de lo que pueda hacerse a nivel gubernamental. Gracias, Luis Carlos. Y le voy a hacer la siguiente pregunta a Héctor. En este tiempo, que creo que puede ayudar también a complementar un poco lo que estabas diciendo ahora. En este tiempo de pandemia, la preocupación ha tenido una visión bastante antropocéntrica, basada en la salud y bienestar económico, dejando de lado un poco el ambiente y ecosistemas. Y la pregunta ¿es posible encontrar un balance entre el modelo económico actual y el cuidado de la casa común en un escenario post-COVID? ¿De qué dependería este balance y cómo llevarlo a los tomadores de decisiones? Creo que tu visión de interconexión nos puede ayudar mucho a esto. ¿Héctor? Sí, gracias María Adelaida. Digamos, claramente no es una pregunta simple. Digamos, si tuviéramos la respuesta, pues creo que, mejor dicho, llevamos siglos buscando la respuesta. Digamos, todo parte un poco, en mi opinión, de la manera como estamos conceptualizando sociedad y naturaleza, ¿no? Y creo que también otras personas también lo mencionaron, ¿no? Eh, Uno puede partir de separar a la sociedad de la naturaleza, o la otra opción es simplemente verlos como dos partes de un mismo sistema que están interconectados y que tienen ciclos de retroalimentación, ¿sí? Entonces, si uno parte de una visión más integrada y más interconectada de estas dos cosas, pues simplemente tiene que encontrar la manera en la que esas interconexiones que hay entre los dos procesos naturales y biofísicos y los procesos sociales, pues de alguna manera son más compatibles, ¿no? Más articuladas unas con otras.
Yo creo que esa noción de separar sociedad y naturaleza ha conducido a una visión bastante lineal de la interacción, ¿no? Donde yo, por ejemplo, si tengo 1000 personas y tengo un sistema que las abastece, un sistema natural del que dependen para sobrevivir, entonces, pues hay una interconexión entre las dos en donde el sistema natural le da algo al sistema humano y el sistema humano lo desecha, ¿no? Lo deja a un lado. Si uno desconoce los ciclos de retroalimentación que hay entre los dos sistemas, termina con esa visión lineal. Si uno reconoce los ciclos de retroalimentación, entonces lo que empieza es a ver nuevas formas de imaginarse esa interconexión de una sociedad humana, pues con bienestar de muchos tipos, bienestar basado por supuesto, cosas tan esenciales como recursos naturales, como biomasa o agua, etcétera, o energía, pero también con otro tipo de componentes, ¿no? El conocimiento, la información, el disfrute, el arte, etcétera, todos esos elementos que de alguna manera también definen a los sistemas humanos. Entonces, para complementar esto, lo que quiere decir es cuando uno empieza a reconocer los ciclos de retroalimentación, empieza a aparecer algo muy interesante que es la no linealidad. Y es el hecho de que yo por duplicar el tamaño de la sociedad o por duplicar el bienestar de la sociedad no necesariamente tengo que duplicar los impactos sobre la naturaleza, ¿sí? Entonces, eso es algo, digamos, sobre lo que activamente hay mucha gente que está tratando de entender cómo sacar provecho de los ciclos de retroalimentación, por ejemplo, en términos de la economía circular o en términos de la bioeconomía, etcétera, para imaginarse un mundo en el que está clarísimamente representada la circularidad que hay entre la sociedad y la naturaleza como un solo sistema acoplado, ¿sí? Yo creo que ese es un poco el camino, ¿no? Reconocer esas interacciones, esa no linealidad. Hay bastantes hallazgos recientes que muestran cómo no necesariamente por duplicar, por darle bienestar a las personas, vamos a sacrificar la base natural. Y al contrario, es como yo puedo amplificar el bienestar reconociendo el rol de la base natural o de los sistemas naturales dentro de la misma sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco la tarea, ¿no? Vernos a todos representados en esos ciclos de retroalimentación y pues también reconociendo, como decía Luis Carlos, que hay acciones, y quizás no todas, pero hay unas grandes acciones importantes que el mecanismo de coordinación son los gobiernos, ¿no? Y los mecanismos para implementar las soluciones llegan a la escala de los gobiernos también. Entonces, bueno, ahí hay mucho por sugerir, pero bueno, esta sería por ahora una respuesta rápida. Muchísimas gracias, Héctor. Y bueno, ya estamos llegando casi a las 7 de la noche. Muchas gracias a los 4 panelistas, a todos los participantes que estuvieron en este foro oyendo las intervenciones, haciendo preguntas y comentarios. Y quiero finalizar vamos a poner la misma pregunta que hicimos cuando ustedes escribieron. Y por favor, para que la respondan en este momento, la pregunta les recuerdo es ¿cuál cree que es el principal riesgo socioambiental que habrá en tiempos del COVID-19? Entonces, si por favor la van diligenciando, la idea es que no vamos a mostrar, como mostré yo al principio, los resultados, aunque van saliendo ahí, seguramente ustedes van viendo los resultados, pero la idea es que esto lo vamos a graficar y en 8 días, cuando tengamos nuestro próximo webinar, que es más sobre el tema de los aprendizajes y está muy unido a lo que vimos hoy, les vamos a mostrar al principio los resultados, porque esto es muy interesante ver de pronto cómo en un webinar como estos nos puede cambiar de pronto de algunas las percepciones sobre estos temas. Bueno, muchísimas gracias y ahora dejo la palabra a Diana Carolina para cerrar este foro, este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, María Adelaida. Muchas gracias a todos los conferencistas. Nos vamos muy contentos del resultado, nos vamos muy contentos de cómo se generaron tantas preguntas y se generó tanta discusión sobre el tema.
Como les decíamos, este es uno de muchos webinars que haremos alrededor del Laudato Si. Vienen 3 webinars y los invitamos el próximo jueves a la misma hora y el siguiente. Creo que ya están viendo la pieza en la pantalla, si no ya la compartimos y se las haremos llegar igual a todos los correos electrónicos para que nos acompañen de aquí en adelante. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación y porque es una hora dura para estar todavía conectados todos, entonces les agradecemos muchísimo porque de verdad para nosotros es muy importante contar con ustedes. Hasta luego y muchas gracias, María Adelaida, también. Gracias, hasta luego a todos y buena noche. Bueno, muchas gracias y feliz noche. Gracias, Ana María, gracias Héctor, doctor Bull y Luis Carlos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Y cuídense mucho. Gracias, que estén muy bien. Gracias, chao. Y gracias, Adriana Carolina.